Vamos a la palabra del Señor. Y hoy es un momento especial. Hoy conmemoramos la Cena del Señor. Sabemos que conmemorar la Cena del Señor es una de las 3 ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fue conmemorar la Cena del Señor, discipular y bautizar. ¿Qué tal si abre sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19 al 20? Conmemorando la Cena del Señor. Dice el versículo 19: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, se derrama. Hasta ahí, mis hermanos. Vamos a orar para entregar este tema en las manos del Señor. Padre, te damos gracias una vez más por traernos aquí a tu casa, Señor. Bendito Dios, estamos tan agradecidos contigo, Señor, que queremos agradecerte con nuestra obediencia, como a ti te agrada, Señor, como iglesia, Padre. Y hoy, Señor, conmemoramos la Santa Cena, bendito Dios. Que esta palabra sea de edificación para tu iglesia. Bendice mi vida y bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Toma asiento, mi hermano. Se sabe que todos los cristianos, todos los hijos de Dios en todo el mundo toman la Cena del Señor. Esa es una ordenanza, participar de la Cena del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué los hijos de Dios conmemoran la Cena del Señor? Porque Jesús nos dijo que lo hiciéramos, por eso lo hacemos. Poco antes de morir, Jesús y sus discípulos tomaron juntos la cena. Dice Lucas capítulo 22, versículo 19, dice que en aquella noche Jesús, estando con sus discípulos, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Jesús, aproximadamente 24 horas antes de morir, antes que entregara su cuerpo y derramara su sangre en la cruz del Calvario, por ti y por mí, Jesús estaba instituyendo la Santa Cena, 24 horas antes de morir. Se llama la Cena del Señor, ¿por qué? Porque Él la instituyó. Dice: hacer esto en memoria de mí. ¿En memoria de quién lo hacemos? De Jesús. ¿Se sabe que la Cena del Señor es un memorial? ¿Un memorial? Un memorial es el acto que se celebra en memoria de alguien. Cuando hablamos de un memorial, estamos diciendo que es algo que debemos recordar o tener presente en nuestra memoria. Eso es un memorial. Cada vez que participamos de la Cena del Señor, nos debe recordar la muerte de Jesús en la cruz por todos nosotros. Debemos traer a nuestra memoria su nacimiento, su vida, su ministerio y sobre todo su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Eso hacemos cuando participamos de la Santa Cena del Señor. Recordamos todo su sacrificio, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Amén. Al recordar la muerte de Cristo, nos debe llevar a una reflexión de cuánto Dios nos ama, que envió a su Hijo para que muriera por nosotros, por nuestros pecados. Y todo esto para que recibamos el perdón por nuestros pecados y pudiéramos ser salvos de una condenación eterna en el infierno, separados de Él.
Dice Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 8. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 22, 7 al 8. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. En el día de la Pascua, como costumbre, se sacrificaba el cordero pascual en conmemoración de la milagrosa salida de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel fue esclavizado por más de 400 años en Egipto. Y antes que fueran liberados de su esclavitud, Dios le dijo a su pueblo que sacrificaran un cordero que fuera perfecto y sin mancha, y que pusieran su sangre en todos los postes de las puertas. Porque esa noche, ¿qué iba a pasar? El ángel de la muerte pasaría sobre Egipto para matar al primogénito en cada uno de los hogares donde no estaba la sangre del cordero. Solamente habría salvación donde se había aplicado la sangre del cordero sacrificado. Y esto lo podemos encontrar ahí en Éxodo, capítulo 12, versículo 12 al 14. Éxodo, capítulo 12, versículo 12 al 14. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Aquí es donde se originó la verdadera Pascua, que fue instituida para conmemorar anualmente la maravillosa liberación del pueblo de Israel. De aquí se originó la Pascua. Y aproximadamente 1500 años después de la Pascua original del Éxodo, Jesús como judío también celebraba la Pascua. También la celebraba. En su último año de su ministerio, Jesús no solo celebró la Pascua, sino que Él mismo se convirtió en el cordero sacrificado de la Pascua. Para los judíos, ellos celebraban la Pascua, porque era un mandamiento de Jehová. Pero para los cristianos, deja de ser Pascua y celebramos la última cena del Señor, que es conocida como la Santa Cena. Amén. Dice Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunta, ¿a qué se refería Juan el Bautista con decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿A qué se refería Juan el Bautista con esto? Algunos dicen que Juan lo dijo porque era una referencia al carácter manso y humilde de Jesús, que era como el de un cordero. Y por supuesto que lo era, Mateo 11:29 describe el carácter del Señor como manso y humilde de corazón. Pero esa no fue la razón por la que Juan el Bautista hizo referencia al Señor Jesús como el Cordero de Dios, sino que en ese tiempo estaba a punto de celebrarse la fiesta de la Pascua. Y Juan, al ver a Jesús, estaba pensando en la sangre del Cordero Pascual. Estaba pensando en ese Cordero que fue sacrificado en el Éxodo. Fíjese que en el Antiguo Testamento,
Dios requería sacrificios de corderos para expiar, cubrir los pecados de la gente, ¿eh? La sangre de los corderos no podía quitar los pecados de la gente, solamente los podían cubrirlos, pero no los podía quitar. Pero aparte de cubrir los pecados de las personas, el animal también proveía un sustituto, ¿eh? El animal se proveía como un sustituto. La persona que ofreciera un sacrificio debía identificarse con el animal que iba a ser sacrificado. El animal funcionaba como un sustituto, que antes del sacrificio la gente ponía las manos sobre el animal como señal de que sus pecados eran transferidos hacia ese animal y ya era sacrificado. ¿Y qué simbolizaba esto? La muerte del animal significaba la pena que merecían las personas por su pecado, ¿eh? O sea, en lugar de castigar a las personas por sus pecados y enfrentar sus consecuencias, la vida de un animal inocente sacrificado servía como un sustituto al pecador. Es decir, el animal moría en lugar del pecador, del que pecaba. Por eso se ofrecían los sacrificios de animales. Pues asimismo, Cristo padeció como nuestro sustituto, ¿eh? Él mismo tomó nuestro lugar. Como pecadores, Cristo asumió nuestra responsabilidad, ocupó nuestro lugar, el de usted, el mío. Había un precio que pagar. ¿Quién lo pagó? Él lo pagó. Había un castigo que soportar. ¿Quién lo soportó? Jesús, Él lo soportó. Había una sentencia que enfrentar. ¿Quién la enfrentó? Jesús. ¿Qué dice Isaías capítulo 53, versículo 4 al 5? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por heridos de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Él fue molido por nuestros pecados. Gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos paz con Dios en nuestros corazones. Y por sus llagas fuimos curados. Amén. Ahora, para decirlo de otra manera más fácil y simple, si Cristo no es mi sustituto, entonces yo sigo ocupando el lugar de un pecador condenado, ¿eh? Si Él no toma mi lugar, si Él no es mi sustituto, entonces yo sigo tomando el mismo lugar de un pecador y condenado. Si mis pecados y mi culpa no son transferidos a Él, entonces mis pecados se quedan conmigo. Si Él no se ocupa de mis pecados, entonces tengo que hacerlo yo. Si Él no carga mi condena, entonces tengo que soportarla yo. Aquí no hay ninguna otra posibilidad, ¿eh? ¿Es Cristo o eres tú el que lleva la carga de tus pecados? ¿Transfieres tus pecados a Jesucristo o se quedan contigo? ¿Aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador o lo rechazas y te haces cargo de tu propia condenación? Aquí no hay posibilidades, ¿eh? Y el tiempo se está terminando. La gracia de Dios es grande, la misericordia, pero hay un límite. Hay que recalcar que en el Antiguo Testamento los sacrificios de animales solo cubrían el pecado de las personas, pero no los podían quitar. ¿Y por qué?
¿Por qué la sangre de los animales no podían quitar el pecado de las personas? ¿Solamente los cubrían? Porque los sacrificios de animales no pueden quitar el pecado del hombre. No lo pueden. Porque era sangre de animal. Es sangre de animal. La sangre de animal jamás podría quitar el pecado de una persona. Los podría cubrir, pero no quitarlos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 4? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Vemos claramente que en el Antiguo Testamento la sangre de animal no podía expiar el pecado del hombre. Porque para Dios un animal no está en el mismo nivel que el hombre. ¿Cómo vas a comparar a un hombre con un animal? Un animal no está al mismo nivel que el hombre. ¿Cómo puede ser que el sacrificio de un cordero puede ser el representante de un hombre? Por eso los animales no podían quitar totalmente el pecado del hombre. El hombre solo puede ser salvo de sus pecados por medio de otro ser humano que pueda tomar su lugar ante la justicia de Dios. Y quien quiera que fuera ese ser, tendría que ser perfecto. Perfecto. Aquel que fuera a ocupar nuestro lugar tenía que ser perfecto, sin mancha y sin pecado. Porque Dios exige como pago de nuestra salvación un sacrificio perfecto. Él no quiere tus obras. Él quiere un sacrificio perfecto. Cristo fue ese hombre perfecto, puro y sin mancha, que sustituyó nuestro lugar. Cristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. Pero por eso tuvo que hacerse hombre. Tuvo que dejar su majestad y tomar un cuerpo de hombre. Pues ningún ser humano aquí en la tierra, fuera de Cristo, podía ofrecer un sacrificio que fuera acepto ante Dios para redimir nuestros pecados. No había nadie. Así que el único que podía ofrecer su vida en rescate por la humanidad era nuestro Señor Jesucristo, quien nunca conoció pecado. Él fue puro y sin mancha. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Hermano, qué bendición es aceptar a Jesucristo en tu corazón y entregarle tu vida a Jesús. Es una bendición bien grande. Si Dios te está hablando, abre tu corazón, no lo endurezcas más. Él quiere derramar de bendiciones sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu trabajo. Todo lo que tengas en tus manos. Y la maravillosa bendición de ser salvo, tener paz con Dios. Si tú no has tenido esa experiencia, no esperes más. Es el momento de aceptar a Jesucristo. Amén. Ahora, usted se ha de preguntar, ¿por qué es necesario que haya un sacrificio? ¿Por qué es necesario que haya un sacrificio para que Dios pueda limpiar y quitar mi pecado? ¿Por qué se requiere un sacrificio? La respuesta la encontramos en varias citas de la Biblia. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Por eso, para Dios el pecado es muy serio, Es muy serio para Dios. A lo mejor nosotros ya nos acostumbramos a hacer pecadillos, entre comillas, que ya no lo vemos tan
un extremo, ¿verdad? Porque ya nos acostumbramos. Vivimos, tenemos la vida, tenemos trabajo, tenemos bendiciones derramadas de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes todas estas cosas? Por su misericordia. Solamente por eso, porque Dios es un Dios misericordioso. Que si no fuera un Dios misericordioso, ya no estuviéramos aquí. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 22? Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no hay derramamiento de sangre, tus pecados no pueden ser perdonados. Tiene que haber sangre. Así es de extremo el pecado para Dios. En otras palabras, sin el derramamiento de la sangre de Jesús, no hay libertad de tu pecado. No lo hay. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús, no hay perdón por tu pecado. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús, no hay liberación de tu pecado. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús, lo único que nos espera es una muerte en el lago de fuego ardiendo. Sin el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A menos que tus pecados sean limpiados por la sangre derramada del Cordero de Dios. De otra manera, lo vas a lamentar. Lo van a lamentar. Así como la sangre del Cordero de Egipto, que evitó que muriera el pueblo de Israel, pues así hoy la sangre del Cordero de Dios nos libra de la muerte eterna a todos los que ponemos nuestra fe en Jesús y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Qué preciosa la sangre de Jesús, mis hermanos. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 24. 1 Corintios, capítulo 11, 23 al 24. Dice Pablo a los corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. La pregunta es, ¿para quiénes es la cena del Señor? ¿Para quiénes son? Para todos los que pertenecen a Cristo. Para todos los que forman parte de la familia de Dios, para todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido y renunciado a sus pecados y han creído en Cristo para salvación. Es para ellos. Todos ellos están invitados a participar de la cena del Señor. La cena del Señor es para aquellos que tienen hambre de Dios, que tienen necesidad de Dios. Al participar en la cena del Señor, recordamos nuestra necesidad de Dios. Eso es lo que hacemos cuando participamos de la cena del Señor. Estamos demostrando nuestra dependencia de Él, nuestra necesidad de Dios. La cena del Señor es para todos los cristianos, no para todos los presentes, La cena del Señor es para los hijos de Dios. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos mostrando a otros que creemos que Jesús murió por nosotros y que pertenecemos a Jesús. Estamos dando testimonio de nuestra fe. Amén. La cena del Señor también es un llamado a la comunión con Cristo y con su iglesia, con los hermanos. Participar de la cena del Señor es estar en comunión con Dios, pero también con su iglesia, Fíjese que
en la cena del Señor no solo tenemos comunión con el Dios vivo, sino que también tenemos comunión unos con otros, como hermanos en Cristo. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos demostrando nuestra unidad en el cuerpo de Cristo. Así lo hacían los cristianos de la iglesia primitiva. Ellos se reunían con frecuencia para animarse los unos a los otros. Oraban juntos y participaban del pan juntos. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 42? Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan es otro de los nombres bíblicos que se le da para la cena del Señor. El partimiento del pan. También se le conoce como la mesa del Señor. Pero vemos aquí en Hechos 2:42 que la iglesia perseveraba en la doctrina, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Eso es lo que hace una iglesia. Conmemoran la Santa Cena, discipulan y bautizan. Si una iglesia no hace una de estas tres cosas, pues no se le puede llamar una iglesia, porque estas fueron las tres ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo: conmemorar la Santa Cena, bautizar y hacer discípulos. Hermanos, la palabra de Dios claramente nos anima y nos exhorta que cuando participemos de la cena del Señor, ¿cómo estaba la iglesia primitiva? Que estemos todos unidos como un solo cuerpo en el Señor. Amén. Que como iglesia todos estemos en lo mismo, en un mismo sentir, con una misma mente, de estar perfectamente unidos en un mismo parecer. ¿Cuál es ese parecer? El de predicar a Cristo solamente, el de hablar a Cristo, el de manifestar a Cristo con nuestras vidas. Que estemos todos unidos en un mismo sentir, que no haya disensiones, que no haya divisiones, sino que tengamos todos una misma mente, el de predicar a Cristo. Amén. Y que fácilmente nos podamos poner de acuerdo unos con otros, como lo hacía la iglesia primitiva. Así que participar de la cena del Señor es una bendición, Participar de la cena del Señor es una bendición, la cual tiene muchos beneficios. Y yo le puedo dar testimonio de eso. Pero también debemos estar conscientes que la cena del Señor puede ser dañina si lo hacemos de una manera indigna. ¿Y qué significa participar de la cena del Señor de una manera indigna? En palabras sencillas, es tomar el pan y la copa con un corazón insensible hacia el pecado. Es tener una actitud de no me importa hacia el pecado. No me importa mi pecado. Seguiré haciendo lo que se me da la gana. Esa es una manera indigna de participar de la cena del Señor. Hermanos, cuando no hay una disposición de quebrantamiento y arrepentimiento hacia el pecado, cuando no hay intención de dejar ese pecado, esa es una manera indigna de participar de la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor. Aquí se refiere a la cena del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos hacer las dos cosas, ¿ok? Otra manera indigna
de participar de la cena del Señor? Es tomar el pan y la copa creyendo que mi comportamiento bueno me da el derecho de participar. Esa es una manera indigna, ¿ok? Pregunta, ¿cuán bueno tengo que ser para poder participar de la cena del Señor? ¿Qué tan bueno tienes que ser para poder participar de la cena del Señor? ¿Por cuántos días? ¿Por cuántos meses? ¿Acaso en base a mis méritos y mi comportamiento podré participar de la cena del Señor? ¿Puedes ver el problema aquí con esto? Que la cena del Señor ya no se trata del Señor, sino que se trata de mí y de mis méritos. Cuando pensamos así, esa es otra manera indigna de participar de la cena del Señor. Que en base a mis méritos y mi comportamiento, pienso que puedo participar de la cena del Señor. Hermanos, nadie puede acercarse a Dios por mérito propio, Nadie. Nadie es digno. Nadie es perfecto. Todos tenemos que reconocer nuestro pecado e indignidad. Aún el cristiano más maduro, el que tuvo una semana espléndida en su vida espiritual, no fue perfecto y no puede acercarse a Dios por mérito propio. No puede. Nadie puede acercarse a Dios en base a sus propios méritos, porque entonces dejará de ser la cena del Señor. Ya no se trata del Señor, ahora se trata de ti, de tus méritos. Debemos recordar que la cena del Señor no se trata de mí, no se trata de ti. La cena del Señor se trata del Señor. Por eso se le llama la cena del Señor. ¿Está claro? Yo no puedo venir a la mesa en base a mis propios méritos. Es cierto que puedo serle fiel a Dios y hacer buenas obras, buenas cosas. Es cierto que puedo tener una racha de meses buenos, ¿verdad? En donde estoy caminando fielmente con Dios, en donde busco fielmente a Dios. Pero ni aún esas cosas buenas son suficientes. Nunca seré suficiente porque no soy perfecto. ¿Saben quién es suficiente? Jesucristo. Jesucristo basta. Amén. En la Biblia solo se encuentra una persona que es llamado digno. Solo una persona. Aquí dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Solo Jesucristo es digno, mis hermanos. Más adelante en el versículo 12 dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Hermanos, ¿sabes por qué voy a participar confiadamente del pan y de la copa? ¿Usted sabe por qué yo voy a participar confiadamente de la cena del Señor? Porque aunque no soy digno, hay alguien que sí es digno y quien pagó por mis pecados. Su nombre es Jesús. Por eso con esa libertad voy a participar de la Santa Cena. Dios proveyó un sustituto para que tú y yo podamos acercarnos a Él a pesar de que no somos dignos. Amén.
Por eso puedo acercarme confiadamente a la mesa, porque Cristo ya fue crucificado por mí. Él murió por mis pecados. Él pagó la deuda que tenía y quitó la vergüenza y la culpabilidad que había en mí. Él lo puede hacer contigo también. Quitar tu vergüenza para que vengas delante de Dios y sentirte digno aunque no lo eres. La cena del Señor me recuerda que no hay lugar para mi orgullo, Ahí no hay lugar para mi orgullo. No tengo nada de qué jactarme excepto en la cruz de mi Salvador, Jesucristo. Solamente en su cruz. Hermanos, la cena del Señor es para personas indignas, para ser tomada de manera digna. Esto es algo solemne, algo serio. Por eso debemos examinarnos para asegurarnos que estamos participando de la cena del Señor de una manera digna. Tenemos que asegurarnos y examinarnos. Cuando vayamos a participar de la Santa Cena, ¿qué debemos hacer? Evaluar nuestra vida. Evaluar nuestra vida. Pero no para ver si tenemos mérito suficiente que nos permita participar de ella, No es para eso, sino para reconocer nuestra indignidad, para confesar nuestros pecados y confiar en la obra del Cordero de Dios que limpia nuestros pecados. Para eso nos examinamos. Amén. Hermanos, la cena del Señor es un llamado a autoexaminarse. Es un llamado a autoexaminarnos, la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Se los voy a repetir. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Probarse es examinarse, medirse, tratarse, evaluarse. Te evalúas, te examinas y luego participas. Pero no dejas de participar. Dice Salmos, capítulo 139, versículo 23 al 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué tenemos que decirle a Dios? Examíname. Muéstrame esos pecados que todavía están escondidos y dame la fuerza para dejarlos. Al participar de la cena del Señor y al examinarme, debo confesar mis pecados que Dios me muestra. ¿Ok? Cuando participemos de la cena del Señor debemos examinarnos y confesar esos pecados que Dios nos muestra. Hermanos, la cena del Señor es una oportunidad para reflexionar y examinarnos, examinar nuestras vidas. Es una oportunidad para reconocer y confesar nuestro pecado y recibir el perdón de Dios y ser limpiados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Para eso es la cena, la Santa Cena, para conmemorarlo a Él y también para reflexionar cómo está mi vida delante de Dios. La cena del Señor es una oportunidad para declarar abiertamente y decir, necesito a Cristo. Para eso es la cena del Señor. Para clamar y decir, necesito a Cristo. Para reflexionar, meditar en nuestras vidas. Amén.
Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Voy a pedirles que pasen enfrente los que van a participar de la cena del Señor. Con una actitud de oración, pasen enfrente los que van a participar de la cena del Señor. Y con una actitud de oración, recordemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Si usted va a participar de la cena del Señor, pase enfrente. Recuerde que el significado de la celebración de la cena del Señor es para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Para eso estamos celebrando la cena del Señor, para conmemorar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Recuerde que este momento es para recordarle a Él, para recordarlo a Él. En la cena del Señor conmemoramos el sacrificio de Jesús. Eso es lo que hacemos cuando participamos de la cena del Señor. Lo conmemoramos a Él, le recordamos a Él, su nacimiento, su ministerio, su sacrificio, todo lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que estamos haciendo en esta hora. El pan representa su cuerpo y la copa su sangre. El pan es un símbolo de su cuerpo crucificado. Eso es lo que representa el pan, ese cuerpo que fue partido. Mas la copa simboliza la sangre que Jesús derramó en la cruz, para que todos aquellos que creen en Jesús como Dios y Señor reciban el perdón de sus pecados en la vida eterna. La copa simboliza la sangre de Jesús, esa preciosa sangre que fue derramada por ti y por mí. Qué bendición estar cubierto con la sangre preciosa de Jesús. Si tú todavía no lo estás, el momento es ahora. ¿Qué dice Mateo capítulo 26, versículo 28? Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor derramó su sangre para redimir nuestros pecados. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, ahora estamos en un nuevo pacto. En un nuevo pacto. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no hay sangre derramada, no hay perdón por tus pecados. Eso tengámoslo por seguro. Tiene que haber sangre. Y esa sangre ya fue derramada y fue la de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cada creyente nacido de Dios debe participar de la cena del Señor. El único requisito es examinarse a sí mismo. Examinarse a sí mismo. Dice 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Precisamente en la cena del Señor, confesamos nuestros pecados, confesamos nuestra culpabilidad, confesamos toda iniquidad que pueda haber en nosotros. Por eso nos examinamos a nosotros mismos. Este es un momento para examinarte, examinar tu corazón, confesar tus pecados delante de Dios.
¿Qué tenemos que hacer antes de participar? Probarnos y autoexaminarnos. No comamos de la mesa del Señor indignamente. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 29 al 31 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es necesario que hagamos una autoevaluación de nosotros mismos, mis hermanos. ¿Y con qué propósito es la evaluación? Para arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestros errores que cometemos en la vida diaria. Para eso es la examinación. Te evalúas, te examinas y luego participas. Pero no dejas de hacerlo primero. Pero no dejes de participar, porque dejar de participar es desobediencia. Desobediencia a la ordenanza de Jesús. Primera de Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Vamos a tomar un tiempo, un minuto, para que podamos examinarnos a nosotros mismos antes de tomar el pan y la copa. Examínese, hermano, hermana. Hay un pecado que Dios nos muestra. Confesamos nuestros pecados delante de Dios. ¿Cómo estoy viviendo en mi hogar, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis compañeros? ¿Hay algo que Dios te está indicando en este momento? Entrégaselo a Dios. Confesemos nuestros pecados. Para eso es este momento, para evaluarnos, examinarnos y para poder participar de la cena del Señor dignamente.